Es un gozo para nosotros reencontrarnos, amigos y hermanos en la fe, para escudriñar esta carta a los Efesios. Estamos en el capítulo número 6 y el apóstol Pablo nos ha estado contando de esta lucha espiritual, esta batalla que tenemos los hijos y las hijas de Dios por estar posicionados en Cristo a través de la fe en su nombre, en su obra. Tenemos una lucha. Hay un ejército, pero no de seres humanos, sino un ejército de criaturas angelicales caídas que están en nuestra contra. Se han convertido en nuestros adversarios por nosotros creer en Jesucristo. Y es necesario, nos es imprescindible estar equipados adecuadamente. ¿Equipados con qué? Con la armadura que Dios nos provee. Esa armadura la cual Pablo nos ha estado contando en el capítulo número 6, que tiene ciertos elementos, como por ejemplo un cinto que está representado por la verdad. La verdad debe de estar en nuestras vidas para contrarrestar los engaños, las mentiras del padre de mentira, el adversario de nuestras almas. Él miente, engaña, y si no estamos equipados con la verdad, padeceremos dificultades y podremos ser objetos de engaño. Además, Pablo nos estuvo contando anteriormente que debemos de tener la coraza de la justicia para proteger nuestros órganos vitales en nuestro sector superior del cuerpo, en esta representación de la armadura que Pablo habla. La justicia que hemos recibido por la fe en la obra de Jesucristo, con la cual fuimos anotados, imputados por Dios, se nos ha contado como justicia el qué: la confianza, la fe en lo que Cristo ha hecho, como Dios le había contado a Abraham, su amigo, por justicia, el confiar en la palabra de Dios. Así nosotros hemos recibido justicia como un obsequio, y esa justicia va a preservar nuestros órganos vitales, porque si dependiésemos de nuestras buenas obras para permanecer y prevalecer, sucumbiríamos. En cambio, cuando dependemos de la justicia de Cristo, la cual es perfecta, vamos a poder resistir ante los ataques, los embates de nuestro adversario. El apóstol Pablo también nos dijo que teníamos que tener en nuestros pies aquello que representa el evangelio de la paz, la reconciliación con Dios. ¿Por qué en los pies habíamos considerado? Porque nuestros pies nos dan movilidad y nos permiten el traslado. Y Cristo Jesús nos mandató ir a todas las naciones y a toda carne a anunciarle el evangelio del reino. En ese mensaje, en esas buenas noticias, proclamamos la reconciliación con Dios a través de la obra de Cristo, del derramar de su inocente sangre. Y eso trae paz para aquel que recibe el mensaje. Por ende, el evangelio es un evangelio de paz, y son hermosos los pies de los que anuncian dicho mensaje. Hasta aquí una breve afirmación de lo que hemos visto. Hoy vamos a avanzar un versículo, pero queremos leer toda la sección. Creemos que es importante siempre estar afirmando esta sección, que es una sección que fluye con naturalidad, y nosotros no tenemos el tiempo en un solo encuentro de verla completa, por eso lo tenemos que ir haciendo por partes. Vamos a comenzar en el capítulo número 6, dando lectura a la palabra de Dios a partir del versículo 10, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
que con denuedo hable de él como debo hablar. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Nuestro versículo de atención en este encuentro será el versículo número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Muy bien. En esta sección, Pablo nos ha estado hablando, enseñando acerca de esta batalla espiritual, como se ha afirmado brevemente hoy, y hay algo que se debe de destacar. La voluntad de Dios para todos sus hijos y sus hijas en Cristo Jesús es nuestra firmeza. Nótese, hay énfasis en esta sección de parte del Espíritu Santo en recalcar la firmeza. La firmeza es sinónimo de victoria. Dios nos ha llamado a la victoria en Cristo. Dios nos concede victoria en Cristo. Dios ha dispuesto que seamos victoriosos en el Señor Jesús. Para ello debemos de confiar en el Señor y en su obra. El adversario, junto con su ejército, están abocados ¿a qué? A nuestra inestabilidad. No anhela el adversario nuestra victoria, nuestra perseverancia, nuestra permanencia, nuestra resistencia en Cristo. Él está abocado a traer inestabilidad a nuestra vida. Por ende, debemos estar atentos a este consejo para no sucumbir, para no padecer, para no vernos en derrota. Ahora sí, versículo 16, damos lectura a esta porción considerada en un poco más literal al texto en la lengua original, el cual dice: sobre todas, habiendo tomado o habiendo levantado el escudo de la fe, con cual podrán todas las flechas del malo, las habiendo sido inflamadas o encendidas, extinguir o apagar. El versículo 16 comienza de una manera peculiar que debemos de entender. ¿Cómo? Comienza así: sobre todas, y la idea es sobre todas las cosas. Debe de comprenderse este comienzo como un agregado a los anteriores elementos expuestos o declarados. Además de lo que se fue diciendo como el cinto con el cual debemos de ceñir los lomos con la verdad, con la coraza de justicia y con el apresto del Evangelio de la paz, agregado a eso, sobre esas cosas hay que tomar un nuevo elemento. No que lo que viene ahora sea superior a lo anterior, sino que todos los elementos son importantes. Y ahora, añadiendo a lo que antes ya nos dijo el apóstol Pablo, hay que hacer algo. Hay que levantar, agarrar o tomar un elemento: el escudo. Este escudo, esta palabra habla de un escudo que es algo similar, si tuviésemos que asociarlo para nuestra visualización, como a una puerta. Es un gran escudo. Es un escudo que cubre o tiene la intención de cubrir todo el cuerpo del soldado. Es un escudo que pretende proteger todo el ser, todo el cuerpo de aquel que está en la batalla. Es un elemento claramente de defensa para proteger al soldado. ¿El escudo de qué? De la fe. Ya veremos con qué fin vamos a tomar el escudo. Pero si pensamos, si somos estudiantes de las Sagradas Escrituras y pensamos un escudo concerniente a la fe o a la confianza, ¿en qué pensamos? Se nos viene a la mente el libro de Génesis. Recordamos los días de Abraham, el amigo del Señor, cuando en el capítulo 14 tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot y tuvo que ingresar en batalla tomando por sorpresa al adversario, para obtener tanto a su sobrino Lot como todas las posesiones y poder traerlos a salvo. ¿Qué sucede más adelante en el comienzo del capítulo 15, luego de haberse encontrado con Melquisedec, el sacerdote de Dios? ¿Qué encontramos? Encontramos una declaración del Señor a Abraham. Y el Señor le dice: Abraham, no temas. Y ya consideramos cómo sigue. Pero pensemos esto: la declaración de Dios para con Abraham era: no tengas temor, Abraham. ¿Qué era lo lógico, humanamente hablando, para la vida de Abraham?
temer. ¿Por qué? Porque acababa de ir al encuentro con adversarios y derrotarlos de manera sorpresiva. Ellos no esperaban la presencia de Abraham. Abraham, con la sabiduría de Dios, llegó junto con sus siervos y obtuvo a Lot, su sobrino, junto con todas las posesiones, por sorpresa. Los adversarios podrían estar ingeniando, diseñando ¿qué? Un plan de represalia para Abraham, el cual habitaba en tiendas, no en una ciudad fortificada con muros que le protegiesen. No tenía Abraham un ejército que le defendiese. Abraham podría tener en su mente temor, terror, afán, ansiedad por lo que le podría suceder. Pero ¿qué le dice Dios? No temas. ¿Por qué razón no debe de temer a Abraham? Por esto. Yo soy escudo a ti, o yo soy un escudo para ti, dice el texto en Génesis en el capítulo 15. Y más adelante, luego de Abraham plantearle a Dios que aún no había recibido el hijo de la promesa que se le había dado en el capítulo 12, se le había dicho y declarado de parte de Dios un hijo como descendencia. Más adelante, por el versículo número 6, dice la escritura que Abraham creyó a Dios y le fue imputado o le fue anotado como ¿qué? Justicia. Abraham creyó la palabra de Dios y le fue anotado, le fue obsequiado como justicia a Abraham, y eso quedó registrado y tiene relación con nuestro evangelio que ha salvado nuestras almas a través de la fe en Jesucristo. Pero ¿qué vemos? Vemos que en el tiempo de temor, en el tiempo de dificultad, cuando se levantan adversarios y hay dificultad terrenal, la fe opera como ¿qué? Un escudo. ¿Pero la fe en qué? En quién es nuestro escudo, Dios. Confiar en Dios es la mejor defensa que tenemos en la batalla. La confianza en el omnipotente Dios, en el único Dios vivo y verdadero. Muchos son los adversarios, hay que confiar en Dios. Se han levantado enemigos, hay que confiar en Dios. ¿Y cuál es la orden? No temas, Abraham. ¿Por qué no he de temer? Yo soy tu escudo, dice el Señor. La clave está en confiar en el Señor para recibir la protección de Dios. Si pensamos un poco más adelante en los días de Abraham, pensamos en aquel varón conforme al corazón de Dios, David. David era un hombre de batalla a diferencia de Abraham. David era, por la gracia de Dios, era un hombre de guerra y era un hombre exitoso. En el Salmo 56 encontramos a David en 3 ocasiones hablando del temor o no temer por confiar en Dios. El Salmo 56 nos habla de un tiempo particular de la vida de David. Un tiempo que se registra en el primer libro de Samuel por el capítulo 21. ¿Qué sucedió en ese tiempo? David estaba huyendo de la presencia de Saúl. Y en el huir de la presencia de Saúl al Señor, ¿qué sucedió? David se halla ingresando a la región de Goliat con la espada de Goliat. Piensa, ¿cuál situación adversa? David huye de Saúl y se encuentra en territorio enemigo con la espada del gigante al cual había matado. Si hay un lugar en donde no estar, es donde se encuentra David. David, recuerden en esa escena, intenta realizar una actuación y fingir la demencia para que le preserven la vida. Pero quien protege a David, ¿quién es? El Señor. Y por eso en el Salmo 56 David plantea retóricas. Él se las plantea a sí mismo para que su mente y su alma entren en razón, pero nos enseña a nosotros en quién he de confiar cuando hay temor. ¿Qué me ha de hacer el hombre? Es la idea. En ti he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Dónde está la confianza de David cuando está en una región adversaria y cuando Saúl, el rey, le persigue? ¿Dónde está la defensa de David que se encuentra solo? El Señor en quien ha confiado. Si bien el Salmo 56 no habla de Dios como escudo, no está la palabra que asemeje a Dios como escudo, sí el contexto demuestra que Dios es la defensa y la protección de David. ¿Por qué Dios defiende y protege a David? Por la confianza de David en Dios.
Por ende asociamos la vida de Abraham, la vida de David, que vemos, el que confía en Dios es protegido por Dios. Dios es el escudo, Dios es la defensa de los que en Él creen. Y ahora volvamos al texto en lectura en el cual estamos, que es el libro de Efesios capítulo 6, y veamos que este escudo, el cual creemos que es Dios para nuestras vidas, este escudo, ¿para qué lo precisamos? Porque nosotros no tenemos a Goliat, ni el pueblo de Goliat que nos quiere invadir, nosotros no estamos en los días de Abraham y no nos persigue un ejército adversario. ¿Qué sucede? ¿Para qué precisamos el escudo? Miren. Versículo 16, sobre todo habiendo tomado o levantado el escudo de la fe, con el cual, aquí se nos asigna la razón, se nos da el para qué, con el cual podrán, y está en un futuro, ¿qué vamos a poder? ¿Qué habilidad vamos a tener? Vamos a tener la habilidad de que todas las flechas del malo, las habiendo sido inflamadas, o sea, encendidas, extinguir. Muy importante. Primero se destaca algo, o quisiéramos destacar algo. Tenemos un adversario. Ya se lo dijo anteriormente y se reitera. Hay algunas personas que han mal comprendido el consejo de Dios y equivocan en esto. En el presente, hasta que retorne el Señor de gloria, en el presente Dios permite que un adversario, el adversario de nuestras almas, esté activamente operando y su accionar es en nuestra contra. Este adversario junto con su ejército realiza una acción, lanzar flechas encendidas. Y si hay algo que comprendemos en una batalla es el que tira una flecha hacia el oponente tiene el objetivo de herirle, causarle daño. Pero esta flecha no solo puede causar daño con el impacto, puede dañar ¿con qué? Con el fuego que trae, porque el apóstol Pablo nos dice que estas flechas fueron ¿qué? Encendidas. Y las flechas encendidas que el adversario nos lanza a todos y todas las que estamos en Cristo Jesús, ¿cómo se pueden extinguir, apagar, repeler? Solamente con el escudo de la fe. El escudo de la fe, la confianza en Dios, en quien Él es y en su palabra, lo que ha dicho, extingue, apaga, repele las flechas inflamadas o encendidas. Por ende, por aplicación directa, aquel o aquella que no confíen en Dios, en quién Él es, en su carácter, ni confíen en su palabra que proviene de Él mismo porque sale de su boca, sale de su ser, estará expuesto ¿a qué? A los daños que producen las flechas del malo o del adversario. Hay un solo mecanismo, hay un solo elemento que nos protege de estas flechas encendidas: la confianza, la fe en nuestro Dios. Y no debería sorprendernos porque en este mismo libro, capítulos anteriores, se nos había enseñado algo. Que por gracia habéis sido salvados mediante ¿qué? La fe. Aquello que no era un don nuestro, sino que proviene de Dios. La fe que nos salva y nos salva de una vez y para siempre, no es una fe que llega al inicio del camino y luego debemos dejar ir. La fe salvadora es una fe que permanece con nosotros y que debe estar activamente operando en nosotros. Continuamente debemos de confiar en Dios. No nos será de beneficio desconfiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios se agrada ¿de qué? De que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay, que Él es Dios y que es el galardonador de los que le buscan. Dice la Escritura en otra porción: sin fe es que inviable, irrealizable, o sea, imposible agradarle ¿a quién? A Dios. Por ende, no debería de pretender que Dios me proteja, que Dios sea ese escudo como esa gran puerta protectora de cualquier flecha encendida si yo pongo en tela de juicio a Dios, si yo desconfío de Dios. Dios no es merecedor de mi desconfianza. ¿Por qué? Por su carácter.
Dice la palabra de Dios que Dios es un ser confiable porque es veraz. No emite engaño ni mentira. Toda palabra de Dios es verdad. Puede ser y debe ser recibida con total confianza. Dios se agrada en que confiemos en Él. Por aplicación, Dios no se complace en que seamos incrédulos. El que es incrédulo, el que desconfía, y nótese, destáquese, desconfiar de la palabra de Dios es menospreciar la palabra de Dios y por aplicación menospreciarlo a Él. El que desconfía, o sea, menosprecia a Dios y su palabra, está expuesto al daño que el malo le va a causar. No se engañen, el malo puede accionar en el presente. Debemos de aclarar, todo bajo el permiso de Dios, porque Dios está en el trono de gloria en los cielos, es el controlador del universo. El universo se encuentra en la palma de la mano de Dios, pero Dios ha permitido que el adversario opere en el presente. Y los que desconfían de Dios no están en una posición adecuada o correcta. Hay un escudo eficaz, un escudo que apaga, extingue toda flecha encendida. Y ese escudo es la confianza en Dios. La confianza en quién Dios es y en la palabra de Dios. Cuando hablamos de confianza hablamos de lo que Dios ha declarado, cada una de sus promesas, lo que Dios dice. Si Dios dice que Él, si nos matan el cuerpo, más nada nos pueden hacer. ¿Por qué? Porque el Señor es Señor de la resurrección y la vida y nos da vida eterna en su nombre. Debemos de ¿qué? Confiar en lo que Él dice y no temer a la muerte. Si Dios dice que a los que buscan primero el reino y su justicia, todas las cosas les son añadidas, debemos de confiar en su providencia y no temer el mañana, si tendremos o no tendremos recursos. Todo lo que Dios diga en su palabra debemos de ¿qué? Recibirlo. Y al confiar en lo que Dios dice, ¿qué se disipa? El temor. Que ese es el gran flechazo encendido del adversario, causar temor. El temor paraliza al soldado en la batalla. El temor lanza al piso al soldado en la batalla y no lo posiciona en el lugar adecuado, que es un lugar de firmeza de pie. Estar de pie en el campo de batalla es estar a través de la confianza en Cristo. Pero el que no confía en Cristo no estará de pie firme en el campo de la guerra espiritual. La confianza echa fuera el temor. Nuevamente, esto no lo hemos inventado. Recuerda, ¿qué se le dijo a Abraham? No temas. ¿Por qué? Yo soy tu escudo. Y Abraham lo creyó. Junto con la promesa que se le había dado, creyó y se le contó por justicia. Los días de David que encontramos, que David dice, en ti he confiado, Salmo 56, no temeré. Y luego pregunta también, ¿qué podrá hacerme el hombre? La confianza de David en Dios quitó el temor. No quitó a los adversarios inmediatamente, pero quitó el temor en David, porque David comprendió que Dios era su escudo, Dios era su protección. Y así será con nosotros. Tenemos un adversario, hermanos y hermanas, y este adversario es una criatura angelical, caída, con sus capacidades y lo que fuese. No se puede batallar con él a través de fuerza física, musculatura, lo que sea. Es una criatura distinta a nosotros porque es una criatura angelical. No es un ser humano como nosotros. Nadie puede guerrear, nadie puede ponerse a hablar o dialogar, no se puede hacer estrategias elaboradas humanas, es absurdo. ¿Qué nos va a defender en esta guerra con este adversario de nuestras almas? Confiar en Dios. Confiar en Dios va a ser un escudo para nuestras vidas y eso va a extinguir, apagar las flechas encendidas. No nos engañemos. Hay un adversario que te quiere dañar tu vida espiritual, tu firmeza en el Señor, quiere traer temor a tu vida, a tu matrimonio, a la relación con tus hijos, a la situación laboral, todo lo que nos rodea y que hemos visto en el consejo, el adversario lo quiere dañar, porque el adversario está en contra del plan de Dios. El adversario no tendrá margen de maniobra mientras nos hallemos confiando. Es tiempo de ¿qué? De confiar en el Señor. Con la fe que Él nos da, porque la fe viene de Él. Pero nosotros debemos de ¿qué? Disponer nuestra voluntad. Confiar en Dios,
en quién Él es, confiar en su palabra. Es merecedora la palabra de Dios de ser recibida con total aceptación porque es veraz. Nos resta el deseo que la gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo, quedando dispuesta la invitación para continuar avanzando en la próxima oportunidad con la armadura que Dios nos ha provisto.